Bueno, entonces ya que oficialmente hemos comenzado con la transmisión, les reitero la bienvenida a este espacio que es la sesión de Ciencias Naturales 4. Por favor, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados. A ver, permítame un segundo, voy a modificar esos accesos. Bueno, les pedimos por favor a los participantes mantener sus micros apagados en la duración del evento. Bueno, como comentaba, esta es la mesa de Ciencias Naturales 4. Nos está acompañando en sala el doctor Eddie Cuevas Arizaca, el doctor Pablo Sergio Ramírez Roca y la doctora Consuelo Rojas Hidrogo. Si el doctor Eddie Cuevas se encuentra en sala, por favor, comenzamos con usted. ¿Me confirma, por favor, doctor? Buenas tardes, sí, ¿me está escuchando? Sí, correcto, doctor. Entonces, bueno, para darle la introducción al primer ponente de la mesa, el doctor Eddie Cuevas es doctor en ingeniería con experiencia en transferencia tecnológica y gestión de la innovación. Actualmente es director de transferencia tecnológica y del conocimiento en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Es docente universitario en asignaturas de física básica y biofísica y participó en la pasantía internacional en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania, fortaleciendo su perfil en propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Muchas gracias por su presencia en el evento. Le damos pase para su presentación. Ya, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si están viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Oh, correcto, autor. Ya. Bien, buenas tardes con todos. Agradezco la invitación. En esta oportunidad voy a presentar el tema que es electrodeposición y caracterización multitécnica de filmes de azul de Prusia. Comentarles que este es un proyecto financiado por la propia Universidad Católica Santa María. Aquí tenemos dos tipos de convocatoria, ¿no? Del tipo uno, del tipo 2, que está justamente diferenciado por el monto de financiamiento del proyecto y el tiempo, ¿no? que se lleva a cabo. Entonces, nosotros hemos ganado justamente un financiamiento del tipo 2, que es por 2 años y por un monto de 100.000 soles, ¿no? Entonces, con ello también estamos dando inicio a las actividades, se puede decir, del laboratorio de biosensores y filmes finos. Bien, es lo que voy a comentar. Son los primeros resultados que tenemos. Estamos iniciando, como les había comentado, las actividades de este laboratorio de biosensores y filmes vinos. Entonces, voy a explicar un poco la teoría de lo que hacemos, la parte experimental, qué experimentos ya hemos hecho y qué resultados estamos obteniendo para ver las aplicaciones que vamos a tener más adelante, ¿no? Bien, entonces la idea justamente es producir nanosensores y un nanosensor justamente es un dispositivo, un módulo que ayuda a detectar cambios en cantidades físicas, ¿no? Que puede ser como presión, calor, humedad, movimiento de una fuerza. Lo bueno que estos nanosensores son sensibles a un cambio de una propiedad física. Esto se puede cuantificar, ¿no? La idea es justamente nosotros producir uno de ellos para poder detectar bacterias, ¿no? Que es uno de nuestros primeros fines, ¿no? Ahora, hay una clasificación enorme de los sensores, dependiendo mucho de la variable que se pueda medir. Hay de acústica, electricidad, de energía, ¿no? Y también dependiendo del tipo de salida, de la compatibilidad, ¿no? Si son de físicos, químicos y todo ello, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Ellos detectan justamente cambios físicos, químicos, térmicos o biológicos, ¿no? Bien, ¿qué características debe tener un biosensor, ¿no? Debe tener una característica crucial, ¿no? De seleccionar un bioreceptor, ¿no? Puede detectar una molécula de un analito. Ahora, de tener una buena sensibilidad, ¿no? La cantidad mínima, ¿no? Que puede detectar, generalmente son concentraciones de nanogramos o femtogramos por mililitro.
debe tener una buena estabilidad, ¿no? Es decir, las características claves, ¿no? Para las aplicaciones en biosensores, ¿no? Bien, deben ser reproducibles, en algunos casos tienen que presentar una linealidad, el tiempo de respuesta entre ellos, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de los biosensores, ¿no? Son bioreceptores, basados en los transductores, basados en la detección del sistema, basados en la tecnología, ¿no? Tenemos una variedad. Bien, esta parte sí, voy a parar un poco porque justamente la forma como nosotros producimos o queremos producir nuestros nanosensores o nuestros filmes, tiene que ver justamente con la electroquímica, que es una de las técnicas que nosotros utilizamos para poder producir, ¿no? Bueno, como dice aquí, ¿no? La electroquímica es una herramienta poderosa para estudiar reacciones que implican transferencias de electrones, ¿no? La electroquímica relaciona el flujo de electrones con los cambios químicos, ¿no? En la química orgánica, el cambio químico resultante es a menudo justamente la oxidación o la reducción. En la voltametría cíclica que nosotros también utilizamos para poder caracterizar nuestras muestras, es una técnica, ¿no? Electroquímica comúnmente usada para ver los procesos de reducción y oxidación, ¿no? De especies moleculares, ¿no? También es para ver reacciones químicas mediante la transferencia de electrones, incluidas las relaciones de las catálisis, ¿no? Normalmente una gráfica de una voltametría cíclica está compuesta en el eje vertical la corriente y en el eje horizontal el potencial. Como es cíclico, entonces nosotros tenemos que elegir de qué rango a qué rango va a ir y va a regresar, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos espectros que podemos encontrar en la literatura y nosotros vamos a encontrar justamente, o con la que vamos a trabajar, es similar al del color rojo, ¿no? Entonces, los trazos que vemos acá en la figura se denominan voltagramas o voltagramas cíclicos. Como estaba comentando, en el eje X es el potencial, en el eje Y está la corriente, ¿no? En algunos casos se invierte al revés. El voltaje va en el eje vertical y la corriente en el eje horizontal, ¿no? Entonces, aquí hay un proceso de oxidación y reducción, ¿no? El proceso de reducción es el proceso en el que una sustancia gana electrones que estaríamos en esta región, y el proceso de oxidación es el proceso en el que una sustancia pierde electrones, ¿no? Entonces, tiene esta forma particular, es un espectro característico cuando tenemos una solución que está en ese proceso. Bien. Aquí sí es donde voy a demorar un poquito, voy a explicar con más detalle para poder producir. Nosotros necesitamos un electrodo de trabajo, justamente donde vamos a depositar el azul de Prusia y lo vamos a hacer sobre el hito. Hito es un material, es un vidrio con una cara que es conductora y la otra cara que es aislante, ¿no? En principio nosotros vamos a cortar un vidrio hito de 1 por 1 centímetro, luego lo limpiamos en acetona, que es en ultrasonido por 10 minutos. Realizamos el enjuague en agua destilada, nuevamente limpiamos este vidrio que hemos cortado en alcohol isopropílico durante unos 10 minutos, también en ultrasonido. Justamente esta limpieza es para poder quitar la acetona, ¿no? La idea es justamente que esta superficie que nosotros lo vamos a utilizar tiene que estar la más limpia posible para que se pueda depositar, ¿no? Entonces, y luego, después de esta limpieza de alcohol, pasamos a un enjuague de agua. En algunos casos podemos repetir esta última parte, ya porque a veces es difícil quitar el ultrasonido. En esta figura estamos viendo justamente cómo el vidrio ha sido cortado, ¿no? En 1 por 1 centímetros, y aquí tenemos justamente cuando se está haciendo la limpieza en ultrasonido. Una vez que nosotros ya tengamos el vidrio, el hito limpio, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a formar el electrodo de trabajo. Y para ello nosotros utilizamos una barra conductora, que esta es una barra de acero, ¿no? Entonces tenemos que limpiarlo también con alcohol, eh, tratar de que no esté contaminado. Aquí hay que tener mucho cuidado, como son nanopartículas las que se van a depositar. Entonces, en lo posible, nosotros no debemos hacer contacto. Previamente tiene que estar o protegidos con guantes y que también de una mascarilla, ¿no? Entonces, bien, situamos el hito justamente en esta parte inferior, adherimos gracias a este pegamento de una cinta de cobre, ¿no? Tenemos que asegurarnos que la parte conductora del vidrio tiene que estar en la parte superior y tiene que ser en contacto aquí con la barra de acero, ¿no? Entonces tenemos que probar la conductividad si es correcta o no. Posterior a ello, nosotros vamos a proteger con una cinta de doble cara, vamos a hacer un agujero de unos 6 milímetros de diámetro para proteger. Esta parte es crítica, ¿ya?
Entonces, muchas veces hemos tenido inconvenientes y a veces no se ha formado la solución o no se ha depositado porque justamente filtraba el agua aquí y eso impedía, ¿no? O la solución. Entonces, aquí tenemos que tener bastante cuidado para poder proteger justamente que solo esta partecita haga contacto en la solución y no que filtre el agua, ¿no? Porque la solución, o mejor dicho, el experimento, dependiendo de la cantidad de ciclos también que vamos a realizar en la deposición, puede estar 15, 20, 30, 2 o 3 o 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Bien, la forma de la solución, el compuesto, ¿no? Nosotros primero tenemos agua destilada, 200 mililitros, perdón. A ella le agregamos 14,9 de cloruro de potasio. Posterior a ello, hacemos una separación de 100 mililitros de esta solución que tenemos 200. A una le agregamos 17 miligramos del hexacionoferrato de potasio y a la otra eh, le aplicamos una masa de 13 miligramos de cloruro férrico. Entonces aquí vamos a tener en dos recipientes. Antes de hacer la medida, entonces como tenemos 100 mililitros a este lado y otros 100 mililitros a este lado, vamos a extraer 50 mililitros de cada uno, vamos a combinarlo y vamos a agregar 100 microlitros de ácido clorhídrico. Entonces aquí tenemos, ¿no? Algunas fotografías de las soluciones, la separación o la cantidad de masa que estamos midiendo. Siempre estos procesos tienen que ser homogenizados. Aquí ya estamos insertando y aquí tenemos los dos, ¿no? Esta fotografía muestra justamente esta parte de los dos que tenemos, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros queremos realizar el experimento, los juntamos en una solución como está en esta parte y ahí nosotros llevamos a nuestro experimento, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia que tenemos aquí. Pasado el tiempo que nosotros deseamos depositar, queda de esta forma la muestra, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gráfica teórica, este es nuestro experimento, aquí está el software que nosotros utilizamos, el equipo que es el potenciostato, y estamos aquí ya con nuestra muestra depositada. En cuanto a nuestros resultados, esta tasa es la tasa de deposición que nosotros vamos eligiendo y vamos a ir cambiando, ¿no? Los resultados que estoy mostrando aquí justamente es de una tasa de deposición de 50 milivoltios por segundo. El número que representa así la cantidad de ciclos que está ocurriendo, ¿no? En este caso es para 5 ciclos, en este caso para 15 y para 50. Como pueden ver, la concentración de la muestra depositada va aumentando, lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, este procedimiento nosotros lo repetimos con diferentes tasas y también con diferentes cantidad de ciclos. Lo estoy mostrando algunas que son referenciales, ¿no? Porque hacemos para 2, para 5, para 10, 15, 20, 50, 80 con diferentes tasas de deposición. Posterior a ello, tenemos estas gráficas justamente, no como les comentaba en la teoría, son iguales a las que tenemos en la teoría de la voltametría cíclica. Aquí tenemos el voltaje. La ventana que nosotros utilizamos de deposición es justamente de menos 0,35 hasta 0,6 voltios y aquí tenemos el espectro, ¿no? Como pueden ver aquí la diferencia en la forma, sobre todo en el paso, ¿no? Que uno podría decir, ¿no? Aquí es 2 milisegundos por segundo, que es más lento. Aquí es un poco más rápido con 50 milisegundos y aquí tenemos de 8, ¿no? Aquí tenemos para 15 ciclos, 50 ciclos y 15, ¿no? Entonces son resultados referenciales que tenemos aquí y tenemos dos técnicas que estamos utilizando por ahora para poder caracterizar, ¿no? Uno que es la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X con un equipo CEN. En esta técnica se detectan, ¿no? Los rayos X característicos emitidos por los materiales que están compuestos. Entonces aquí justamente tenemos la concentración de los materiales, ¿no? Con el porcentaje que tenemos aquí y vemos que la mayor presencia justamente es el oxígeno y también tenemos aquí en segundo el potasio, ¿no? Que justamente son los elementos que hemos utilizado al momento de preparar la solución. Bien, aquí nosotros en una muestra hemos elegido 4 puntos para poder analizar, que son justamente los que están mostrando aquí, el espectro 1, ¿no? Con la tabla aquí, con la presencia de ellos, con el porcentaje como les estaba comentando, al igual que el del punto 2, ¿no? Se va repitiendo lo mismo también, ¿no? Va haciendo un patrón. Aquí tenemos el espectro 3 y por aquí tenemos el espectro, bueno, 3. La otra técnica que nosotros estamos utilizando para poder caracterizar justamente es la espectrofometría. Justamente acá tenemos un espectrofotómetro, entonces nosotros aquí, como son filmes, entonces hacemos un barrido desde los 400, bueno, en este caso está desde los 200 nanómetros hasta los 1000 nanómetros, ¿no? Justamente es para poder ver qué longitudes de onda
son absorbidas o transmitidas por el filme. Entonces, eso nos está indicando qué elementos están compuestos. Entonces, esta es una primera medida que hemos hecho, entonces vamos a ir analizando de las otras muestras para poder caracterizar y elegir cuál de estas muestras o con cuáles características con las cuales han sido depositadas las vamos a tener que utilizar. Los posibles usos y vamos a hacer algunos experimentos justamente para poder detectar bacterias para ver cómo reacciona este nanosensor que estamos teniendo y si se puede utilizar para diferentes concentraciones para utilizar, ¿no? También este material es ampliamente utilizado para las células solares, ¿no? Entonces, son los resultados preliminares. Como les digo, este laboratorio recién está iniciando sus operaciones, son el primer proyecto que estamos trabajando y aquí estamos, les muestro el equipo, mi persona y los dos estudiantes que están justamente desarrollando su tesis. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna consulta. Muchas gracias por los aportes, estimado profesor. Vamos a dar pase al siguiente ponente. Por favor, recordarles a las personas que se encuentran en sala que sus consultas pueden llegar vía chat. Vamos a estar respondiéndolas, bueno, registrándolas para que las respuestas lleguen de parte de los ponentes al finalizar todas las ponencias. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a darle pase al siguiente ponente, el doctor Sergio Ramírez Roca, representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor es biólogo, microbiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en ciencias con mención en microbiología, con línea de investigación en genómica proteómica aplicada al metabolismo de compuestos azufrados. Ha ocupado la decanatura de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, liderando procesos académicos y de investigación institucional. Sin más, le damos pase al ponente. Buenas tardes con todos. En principio quiero agradecer la invitación a la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad. Voy a contarles un poco lo que una de los resultados de nuestro trabajo de investigación acá en San Marcos, en el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología, que está a mi cargo. Tenemos una línea de investigación que se refiere a el estudio de mecanismos moleculares relacionados con la eh, remediación de colorantes azoicos, fundamentalmente. Aparte de eso, tenemos otras líneas de investigación relacionadas con biolixiviación. Hoy día les voy a contar un poco la historia de cómo estamos estudiando a una enzima que está involucrada en un proceso de coloración de colorantes textiles, que es una enzima denominada azurreductasa. Bueno, lo que hemos hecho es eh, identificar, determinar el gen que codifica esta enzima, una azurreductasa dependiente de NAD, de una bacteria que es Shigella alga 2EN11, que fue aislada de influente textil en Perú. Entonces, un poco para introducirles en el tema, les voy a contar un poco, contar qué cosas son los colorantes azoicos. En realidad son muy comunes en nuestra vida diaria. Recientemente hubo una noticia referente a que tuvimos aguas teñidas de rojo en el río Rímac, ¿no? Entonces, probablemente se trataba de colorantes de algún tipo de efluente que fue vertido, ¿no? Entonces, los colorantes se utilizan mucho, no solamente en la industria textil, sino también en otros procesos industriales, como producción de, inclusive alimentos, ¿no? Alimentos procesados industrialmente le agregan algunos colorantes para que tengan mayor aceptabilidad, se puede decir, para el consumidor, e inclusive en medicamentos. Entonces son muy comunes. Nosotros estamos trabajando hace un buen tiempo en estudiar mecanismos de bioremediar estos colorantes en la industria textil. En la parte inferior de esta presentación se muestra o les muestro un efluente textil, acá de Lima, en la cual nosotros hemos creado hace un tiempo y hemos aislado una bacteria del género Shigella.
En realidad en el laboratorio Amicaro tenemos ya varios aislados de varias especies caracterizados a nivel genómico. ¿Por qué estudiar esto? Porque el uso de microorganismos para procesos de bioremediación es muy importante porque eso es primero rentable, ¿no? Y además ecoamigable y efectivo, acoplado obviamente a los procesos de tratamiento tradicionales, que son métodos físico-químicos. Y la idea es añadir a estos procesos que recuperan para mejorar la recuperación de las aguas industriales y puedan reusarse en los procesos respectivos. ¿Qué son los colorantes azoicos? Bueno, los colorantes son muchísimos desde el punto de vista químico, pero los azoicos en particular tienen la característica de tener estos enlaces azo, ¿no? Dos átomos de nitrógeno unidos por las dos enlaces covalentes, y son compuestos bastante diversos en su estructura química. Tenemos acá el anaranjado de metilo, que es un monoazoico porque tiene un solo de estos enlaces azo. Tenemos el rojo de Congo, tiene dos enlaces azo. Y tenemos el azul directo, que tiene tres enlaces azo. Entonces tenemos mono, di y triazoicos. Y puede haber otros colorantes que pueden ser poliazos, ¿no? Y como se dan cuenta, son compuestos bastante complejos estructuralmente. Y la característica general es la presencia de estos enlaces azo. Entonces, las bacterias y muchos otros microorganismos también, por supuesto, otros organismos vivos también tienen la propiedad de colorar, o sea, reducir estos enlaces azo en una primera instancia y posteriormente catabolizar o metabolizar los derivados de estos colorantes azoicos. Entonces, estamos interesados en estudiar las rutas metabólicas de la degradación de estos colorantes azoicos y nos hemos centrado básicamente en el estudio de algunas especies de Shewanella. Entonces, hay una enzima que hemos encontrado en el genoma y está reportada, que es la surrutasa, que es una enzima que tiene flavinas en su centro su activo, es dependiente de flavinas, y como cofactor utiliza NAD. Puede ser NADH o NADH fosfato. Entonces, los electrones pasan del NAD a la flavina y la flavina al colorante azoico y logra liberar estos dos subproductos. Shewanella alga, que es una bacteria que tiene una propiedad de colorar, y varios compuestos azoicos que hemos ensayado. En trabajos previos en el laboratorio hemos, con una tesis de Wendy Lizara y otros colaboradores del laboratorio, hemos determinado la cinética de coloración frente a distintos colorantes azoicos. Tenemos acá anaranjado metilo, azul remazol, amarillo prosión, azul directo 71, frente a un control, y vimos que en esta especie que estamos estudiando tienen a decolorar casi cercanos al 100% en algunas pocas horas. Hemos determinado el genoma completo, hemos secuenciado el genoma completo de esta especie, aislada en nuestro del país, y asimismo hemos determinado los grupos funcionales más importantes, ¿no? Como los genes involucrados en el metabolismo de carbohidratos, metabolismo energético o el metabolismo de aminoácidos y otros grupos funcionales que son importantes en este proceso. Esto ya trabajo está publicado en Biotechnology Reports del año 2022 y nos permitió determinar, encontrar el gen de la enzima que motiva esta exposición, y se ha clonado a un vector que es el PLA52. El proceso es el siguiente, ha sido, claro, hay un proceso bastante largo, no es motivo de esta charla, pero básicamente es que hemos amplificado el gen con unos primers diseñados específicamente, que se indica acá, el LIC
de forward y el leak aso reverse, ¿no? Una vez que tenemos el amplificado, se ha fusionado al vector, que es el vector que se compra comercialmente, y luego hemos tenido el plasmido recombinante con el gen respectivo, que es, aquí se indica de color rojo como ASO 2N11. Entonces, una vez que lo hemos tenido ya clonada, el gen, hemos procedido a determinar si había o no proteína recombinante. Bueno, este es el vector recombinante, que le pusimos como nombre como PERLate 52-ASO. Eh, eh, entonces, hemos hecho el proceso de inducción. Pues la clonación se ha hecho de un vector que tiene un promotor inducible. Entonces, en esta gráfica acá se muestra un SS-PAGE, que es un gel de electroforesis en poliacrilamida, en condiciones desnaturalizantes, en la cual se muestra primero un ladder, o sea, un marcador de peso molecular de proteínas. En el carril 1 se pone la proteína ASO, ASO purificada, purificado por un mecanismo, un sistema de columnas de afinidad níquel, porque el sistema de cloning nos permitió añadir una cola de histidina, de 6 histidinas, y eso por afinidad níquel se permite la purificación de proteínas recombinantes. Luego en el carril 2 tenemos el extracto de proteínas de la E. coli recombinante, pero sin purificar, ¿no? Inducido. Mientras el 3, el 4 y el 5 son los controles. El 5 es una proteína cerebrovina viene como un control externo, ¿no? La proteína recombinante tiene alrededor de 22 kilos de alto, que es el tamaño que nosotros esperábamos. Y obviamente después de ver que había purificación y había obviamente proteína recombinante, tanto que se nota claramente en los geles que se muestran acá, procedimos a ver si había actividad enzimática, porque cuando uno hace o produce proteínas recombinantes, la idea es ver si hay actividad enzimática. En este caso, como es una enzima que está involucrada en la azoreducción de un colorante textil, o sea, en la decoloración, se hizo este ensayo inicial con el extracto crudo de E. coli recombinante. Bueno, estos los controles, el PS de la prueba es el recombinante, y el control 1 y control 2 son la E. coli sin inducir, y el control negativo. Y aquí, este es en tiempo cero, sin enzima. Y aquí en la parte B se le agrega la enzima o el extracto crudo, y hay decoloración. Bueno, una vez de varios ensayos adicionales, se determinó las propiedades bioquímicas de la enzima azoreductasa recombinante. Tenemos, por ejemplo, que la actividad total en extracto crudo enzimático fue de 29 unidades, y actividad específica fue de 581.24. En el caso que haya presencia de NAD, de 0,750 milimolar y 50 micromoles de riboflavina. Se ha visto que es dependiente de riboflavina. Mientras los otros son los controles. Y esto indica de que tenemos una enzima que tiene actividad biológica y decolora compuestos o colorantes azoicos. En este ensayo se ha hecho en presencia de rojo metilo, un monozoico. Entonces, lo que se hizo posteriormente es probar si tenía actividad frente a otros colorantes azoicos, por ejemplo, un diazoico, un triazoico u otros monozoicos. El ensayo se ha realizado, y, por ejemplo, este es con naranja metilo. Este es el positivo, el tubo 3 muestra que tiene todos los componentes de la reacción, tanto en naranja metilo como rojo metilo como amaranto, que son también monozoicos. Estos tres de acá son amonozoicos. Se ve que hay decoloración frente a los controles. En cambio, esto es a los 5 minutos de reacción con la enzima.
mientras que con un rojo Congo, que es un diazoico, y el de azul directo, la decoloración no ha sido tan evidente. Probablemente necesitamos acá exponer la enzima por más tiempo o agregar mayor cantidad de enzima para obtener una decoloración más evidente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando con esta enzima. Y luego después las perspectivas es utilizar ya efluente como tal para ya ver cómo funciona y cómo se comporta esta proteína recombinante frente ya a problemas concretos, ¿no? Porque todo esto es en condiciones controladas de laboratorio. Pero la idea es probar ya en tratamientos a nivel ya con muestras traídas de campo, ¿no? En conclusión, puedo decir que se purificó una nueva enzima recombinante de Shibonella algae 2Ne11 dependiente de NAD y que presenta un peso molecular aproximado de 22 kDa. La enzima ha mostrado mayor eficiencia de coloración frente a colorantes monozoicos en comparación a los y poliazoicos, como el azul directo, y que las perspectivas son, pues, tratar ya con muestras de campo, ¿no? Y bueno, acá les muestro las referencias. Wilma Quispe es una bióloga ya está haciendo el doctorado. Fue justamente la mayor parte del trabajo es trabajo de ella, es su tesis de título profesional en San Marcos, como bióloga, microbióloga, parasitóloga. Y Wendy Lizarra y los demás miembros han hecho los trabajos previos de la parte de genómica de esta bacteria. Ya la publicación está disponible en la revista Biotechnology Reports del año 2022. Quiero agradecer al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el financiamiento de este proyecto, de esta parte de la investigación, porque también en las partes previas ha colaborado con Prociencia con el proyecto mayor. Asimismo, a los miembros que han participado en este trabajo concreto, como el doctor Abraham Espinosa, a Magíster William McKisper, a Wendy Lizarga, Nayeli Bayón Salceo, que ha venido a hacer una pasantía corta acá al laboratorio de la Universidad de San Agustín de Arequipa, a través de este programa de REPO, ATIC, que lo organizan peruanos que están en el extranjero, a Irving Vilches y a Samantha Rubio, que son tesistas del laboratorio de mi cargo. Bien, con eso quiero concluir y reiterar mi agradecimiento a todos ustedes. Nos Muchas gracias, estimado doctor. No sé si ya se encuentra en sala la doctora Consuelo. Asimismo, profesora María Elena, ¿puede prender su micro? ¿Lo tiene habilitado? La podemos ver, pero no podemos oírla. Seguimos sin poder oírla, profesora María Elena. Doctora Consuelo, ¿se encuentra en sala? Disculpe. Bueno, parece que se encuentra en sala, pero tiene ahí unos problemas técnicos. Entonces, vamos a seguir con la sección de comentarios, dudas, consultas que hayan llegado por el chat. Por ahora no tenemos alguna. Vamos a darle un par de minutos para que las personas que se encuentren en sala puedan dejar sus consultas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, qué horror! Mil disculpas, por favor, el ópera me había clausurado todo. Falta la ponente Consuelo Rojas Hidrogo, tenía que presentarse. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, estimada profesora, parece que la doctora no ha podido sumarse. Bueno, se encuentra, pero... Ah, justo está compartiendo Sí, pantalla. Vamos a sí, darle entonces pase con su presentación, por favor. muy bien.
Bienvenida, Consuelo Rojas Hidrogo. Muchas Eh, gracias, doctora Mi María Elena. trabajo, Muchísimas bienvenida gracias. a esta semana, sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Bienvenida con el tema de propagación y conservación ex situ de los algodones, ¿no? Sí, Nativos en Lambayeque. sí. Bienvenida entonces, doctora Consuelo Rojas Hidrogo, y eh, adelante, comience. 15 minutos tiene que Muchas durar su gracias. exposición y luego vamos a tener 10 minutos de en cuanto a las interrogantes del tema. Pero permítanme antes todavía presentarles la doctora Consuelo Rojas Hidrogo, es bióloga botánica con maestría en ciencias botánicas por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene un doctorado en ciencias ambientales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se especializa en biotecnología vegetal, conservación de recursos fitogenéticos y metabolitos secundarios. Y es docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, contribuyendo al cumplimiento de las ODS en el ámbito de la biodiversidad. Ahora sí, adelante, doctora, 15 minutos para su exposición. Bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, en esta oportunidad, continuando con las exposiciones, voy a tener el agrado de exponer algunos resultados que tenemos sobre la propagación y conservación ex situ de los algodones nativos en el Perú, aquí especialmente en Lambayeque. Bien, el trabajo se ha realizado en el Instituto de Biotecnología Guillermo Delgado Paredes. Bueno, es quien está ahí en la fotografía. Lamentablemente nos sorprendió su fallecimiento a comienzos del año y bueno, y para nosotros ha sido una gran pérdida porque él ha sido el impulsor del estudio de todo lo que tiene que ver con flora de los bosques estacionalmente secos, toda vez que se considera que estos bosques o estas especies están de alguna manera adaptadas y preparadas para lo que estamos viviendo actualmente, el cambio climático, toda vez que estas especies pasan la mayor parte del tiempo con problemas de escasez de agua. Bien, como creo yo que en este mundo de la ciencia conocemos que el algodón nativo, el más conocido, es el Gossypium barbadense, también conocido como algodón pardo o algodón de color. Y toda vez que su fibra ha sido muy importante y utilizada desde tiempos ancestrales, y lógicamente que esos datos nos dan pues los fardos que acompañan a los restos arqueológicos en las diferentes culturas de la costa peruana que han sido encontradas, ¿no? Y esta especie es muy importante porque ya actualmente ha sido incorporada al sistema o al contexto agronómico vez que ese color natural que presenta la fibra de su algo, que está en las semillas, va desde el blanco, blanco cremoso, hasta el marrón oscuro, pasando por una serie de tonos, ¿no? Entonces, pero aquí hay algunos problemas. Toda vez que estas plantas son altamente heterocigotas, entonces se cruzan de manera permanente, ampliando aún más la gama y no presentando una estabilidad en el color. Entonces, ese es un poco el problema de este algodón, del pardo, que es el Gossypium barbadense. Por otro lado, se considera pues que esta especie ha sido por mucho tiempo rechazada por el hecho de ser considerada como un reservorio de plagas y de enfermedades que atacan al algodonero, al algodonero industrial, es decir, al Gossypium hirsutum. Entonces, dentro de esto se destaca el Dicercus peruvianus, conocido como arrebiatado, cuyo ataque a las bellotas o a las cápsulas conllevan a un manchado de la fibra blanca, por lo tanto, pues las pérdidas son bastante considerables en la industria algodonera. Actualmente el instituto es un centro de repósito o depósito o repositorio de material biológico. Entonces, nosotros actualmente en el instituto nos encontramos conservando algunos colectas que se ha hecho, sobre todo aquí en Lambayeque,
un poco en Amazonas, en La Libertad y en Cajamarca de estos algodones pardos. Se encuentran ahí y lógicamente que los estamos monitoreando para ver en qué medida no se pierde la viabilidad o pierde la viabilidad estas semillas. Por otro lado, tenemos el otro algodón silvestre que corresponde al Gossypium raimondi, conocido también como algodoncillo. En realidad, esta es una especie arbustiva que no tendría así tanto, digamos, si lo vemos así, no tendría como una tanta importancia, pero en realidad es muy importante esta especie. Por un lado, porque forma parte de la flora regional y por otro lado, es una planta que está en estado, ha estado en estado vulnerable y ahora ya, según la Unión Internacional ¿cómo se llama?, de los recursos naturales o de la naturaleza, lo ha declarado en estado crítico, toda vez que han desaparecido ya las poblaciones que existían. Entonces, aquí tenemos un problema para esos dos algodones. Por un lado, el Gossypium barbadense tiene problemas con la conservación de las semillas por un largo periodo de tiempo y, por otro lado, mantener la pureza de los colores de la fibra. En el caso de Gossypium raimondi, la reducción muy considerable de las poblaciones y que ahora y actualmente no se puede conservar tanto in situ, y la germinación de las semillas también que presenta bastantes problemas. Entonces, como les comentaba, probablemente se vea pues un arbusto que no llama más la atención que por sus flores. Sin embargo, es muy importante, por un lado, porque ya se demostró que este algodoncito, el algodoncillo, fue uno digamos, de los elementos, de los materiales que aportaron parte del genoma que ahora tiene Gossypium hirsutum, el Gossypium, ¿cómo se llama?, el industrial. Hace aproximadamente 1,5 millones de años se habría cruzado este Gossypium raimondi con Gossypium arboreum del África para dar origen al Gossypium hirsutum o algodón industrial, el blanco. Entonces, también es preocupante el hecho de que las poblaciones que fueron reportadas, por ejemplo, por primera vez en Balsas y Nanchoc, en Cajamarca, que da, digamos, de la provincia de Selendín, con la provincia de Jaén para Amazonas, en el año 1932 se reporta que ahí fue encontrado, y eso está en los herbarios, esos reportes, ¿no? Las plantas que se conservan. Luego en Guarmey también Beberbauer en 1945 en Ancash el reporte que encontró en Guarmey este gosipio. Luego en Utco y Chilete en Cajamarca, San Benito, Ascope, Chicama, Cartavio, Cascas, Huanchaco y Laredo en La Libertad y Chongoyape en Lambayeque, que es el que tenemos mayor acceso. Entonces son 12 lugares donde se reportó este algodoncillo. Lamentablemente ahora tenemos que decir que únicamente se encuentra una pequeña población en Chilete, otra entre San Benito y Cascas y la de Chongoyape en Las Colmenas. Haciendo pues un total, hay un último trabajo que ha hecho una señorita Vázquez, nuestra también egresada de aquí de la institución, para ver el estado de conservación y encontramos ahí que contabilizando todos los algodones que se encuentran ya establecidos, llegarían solamente a 3,699 individuos. Entonces, con mucha razón para, digamos, considerarlo en estado crítico. Y en base a esos problemas, pues se consideraron hacer algunos tratamientos, algunas investigaciones para ver en qué medida podemos propagar estas plantas para garantizar la permanencia. Entonces, ahí pueden ustedes observar el caso de Gossypium raimondi, así en la parte aquí izquierda, así es como permanece la mayor parte del año. Unos arbolillos prácticamente con apariencia que estuvieran secos y solamente en la parte terminal presentan casi maduras a secas. Luego, cuando vienen las primeras lluvias de verano, estas empiezan a brotar y empiezan a verdecer. Pero lamentablemente, cuando se agudiza un poco más las avenidas de las lluvias de las alturas en la sierra, prácticamente diezman completamente esas poblaciones porque son arrasadas por estas aguas. La regeneración natural de esta especie también se ve amenazada en este sentido porque si bien es cierto, pueden llegar a regenerarse, pueden llegar a germinar las semillas
cuando hay bastante humedad, por ejemplo, el año pasado, encontramos de que la temperatura aquí en Chunguayape llegó casi a 30, bueno, pasó de 33 grados la máxima y la mínima también estuvo entre 22,6 y 35, 33,5, una temperatura bastante alta y esto permitió que prácticamente hubiera una regeneración natural donde por metro cuadrado encontramos aproximadamente, o sea, en promedio, 70 individuos. Entonces, eso también garantizaría, pero lamentablemente las avenidas posteriores arrasaron con todo y bueno, sigue siendo vulnerable. Entonces, en este sentido, nos trazamos como objetivo para ambas especies ver cómo podríamos propagar y conservar éxito, es decir, no en el mismo lugar, sino llevarlo en otro lugar para garantizar su permanencia. Por un lado, consideramos propagar y conservarlos in vitro y por otro lado también ver en qué medida podrían propagarse vegetativamente. Entonces, para eso, para la propagación y conservación in vitro, hicimos pruebas de germinación de semilla donde determinamos que las semillas frescas de algodón de Gossypium barbadense pueden llegar a germinar 100%, pero van perdiendo su viabilidad conforme van transcurriendo 1, 2 o 3 años. En el caso de Gossypium raimondi, las semillas frescas solamente llegan a germinar entre 20 y 30%, y llegando hasta un 70% cuando la semilla tiene un año. Es decir, no funciona germinar semilla fresca, sino cuando pase del año, pero siempre y cuando la temperatura haya una alta humedad y la temperatura esté entre 20 y 25%. O perdón, grados, incluso aumentando casi hasta 30 o 33 grados. Entonces, solo así podemos conseguir este material germinar. Entonces, a partir de la germinación, pero ya in vitro, en ambos casos se pudo propagar in vitro las yemas y se pudo enraizar y hemos llegado a conservarlas in vitro en las dos especies, más o menos casi están ya para los 2 años en un promedio año y medio ambos, en un medio de cultivo que se utiliza para plantas leñosas utilizando ácido gibberélico y ácido butírico en bajas concentraciones de 0,02 miligramos por litro. Entonces, en este sentido, casi estamos ya asegurando la conservación in vitro de estas especies. Y por otro lado, la propagación por estacas, también utilizando soluciones, también se pudo lograr respuestas muy interesantes utilizando estacas del tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, así en soluciones. Entonces encontramos un brotamiento casi de 100% en todas, pero el enraizamiento sí, en este mismo medio que es utilizado para plantas in vitro, plantas leñosas, el de Joy y Macón, entonces encontramos que el brotamiento en las estacas del tercio superior, cuando el medio de cultivo o la solución está a un tercio de su concentración, puede llegar a brotar hasta el 100% y pueden también generar un 100% de raíces de 5 centímetros de longitud y en promedio entre 5 y 6 raíces por estaca. En el caso del WPM, ya bajado a la quinta parte de su concentración, garantiza prácticamente de un 80 a 100% en los tres tipos de estacas y con raíces que van desde 4,2 hasta 7 centímetros de longitud y un promedio entre 5 y 6 raíces en el 100% de las estacas. De esta manera, entonces, consideramos pues como conclusión en estos trabajos que se garantiza, ya tenemos prácticamente toda la metodología garantizada para poder propagar y mantener y asegurarnos de que este acervo genético de estas dos especies estarían garantizadas, ya no estarían en riesgo porque se pueden recuperar, se pueden guardar y se pueden conservar. Ahí pueden observar ustedes plantones de ambas especies en estacas, ¿no? A partir de estacas que están listas para llevar a campo, para llevar a los jardines de los distritos para que de alguna manera se sigan conservando esas especies de mucha importancia en la región y creo que yo en el país dentro de la flora nacional. Bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias, estimada ponente. Entonces, con ello damos por finalizadas las tres ponencias programadas para hoy. Vamos a dar pase a los comentarios, preguntas que lleguen por chat. Hasta ahora no llegan eh, hasta ahora no llegan preguntas por el chat. Sin embargo, vamos a aprovechar el tiempo que disponemos para que de repente los ponentes puedan hacer sus conclusiones finales. Cada uno tendrá 5 minutos para poder darnos sus alcances finales, por favor. Vamos a comenzar en el orden establecido inicialmente. Doctor Eddie Cuevas, si gusta compartir unas conclusiones finales. Y no, vamos con el profesor, el doctor Pablo. Ah, el doctor no tiene audio. A ver, permítame, ahora mismo lo habilito. Listo, ya ¿Puedo? debería. Bien, buenas tardes. Bueno, lo que yo presenta justamente, como les comenté al inicio, es algo que recién estamos empezando, es algo nuevo, innovador. La idea es justamente poder aplicar estos nanosensores que estamos produciendo. En un principio hemos pensado en bacterias, pero hay bacterias, por ejemplo, que son complejas de manipular, entonces no es nuestro foco, pero sí hay otras que sí son sencillas y con esas vamos a, ¿no? a aplicarlas justamente después de este proceso de caracterización. No, y gracias por la invitación y estoy dispuesto a cualquier pregunta o a cualquier colaboración que se pueda presentar más adelante. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Cuevas. Vamos con el doctor Pablo. Por mi parte, solamente indicarles de que, bueno, el laboratorio de mi cargo sí ya tiene más de 20 años de funcionamiento. Eh, la mayor parte de la investigación la realizamos acá en San Marcos. Secuenciamos genomas, hay equipamiento. Aquellos que quieran puedan participar o realizar alguna capacitación en esos temas. Si bien estamos con mucha gente, pero siempre hay posibilidades de colaborar. Creo que eso es hay un mensaje que yo quisiera transmitir a todos, ¿no? Y creo que también los que estamos acá reunidos, esa es la idea de estos eventos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el trabajo que presenté hay una alumna de la Universidad de Arequipa, bióloga, bueno, así que tratamos de transferir lo que conocemos acá a otros colegas, no solamente de Lima, sino de cualquier lado del país. No es la primera vez que hemos recibido a alumnos de otras universidades, hemos tenido de Tacna, hemos tenido de Ayacucho, bueno, de Arequipa, y bueno, siempre San Marcos está abierta a aportar en algo eh, para todos los que desean hacer ciencia. Gracias, buenas tardes. Gracias por sus alcances, doctor Ramírez. Vamos entonces con la última ponente, la doctora Consuelo. Sí, muchísimas gracias. Sí, en realidad aquí en el instituto, bueno, el profesor Guillermo Delgado, que fue el director del Instituto de Biotecnología, em, él impulsó el desarrollo de los proyectos sobre plantas del bosque seco, como ya había mencionado, siempre avisorando de que vamos a necesitar estas plantas algún día porque la tierra va a seguir calentándose, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay muchísimas cosas ahí en el bosque estacionalmente seco. Por ejemplo, las bacterias, para ver qué bacterias se encuentran en la rizósfera de estas especies que interactúan de manera tan interesante
para soportando la alta temperatura en los suelos y la sequía sobre todo. Entonces, en realidad hay todo un pool de trabajos que pueden hacerse. Estamos invitando a los estudiantes, solo que lamentablemente no hay el apoyo económico porque, bueno, no todos los proyectos nos pueden apoyar, pero creo yo que en adelante sí vamos a continuar con esto y yo también los invito de repente a los grupos de investigación que se pueden hacer trabajos conjuntos entre universidades, a lo mejor compartimos ideas, tal vez equipos, experiencias, etcétera, y podemos desarrollar de manera conjunta muchos proyectos porque hay mucha cosa por hacer, hay mucha cosa por trabajar y así de manera aislada creo yo que no lo podemos lograr, ¿no? Y yo felicito a los ponentes que también me han acompañado. Hemos estado aquí esta tarde, trabajos muy interesantes, trabajos de punta, trabajos que avisoran muchos éxitos y en realidad trabajos que van a resolver muchos problemas. Yo les agradezco muchísimo y les deseo muchos éxitos en su trabajo. Y también a ustedes los organizadores, que sea todo un éxito este evento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Rojas. Entonces, con ello vamos a dar por... Uy, por ahí ha llegado un comentario. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la importancia de la propagación del algodón nativo? ¿Cómo permite resiliencia el algodón nativo? Bien, consideramos que estos algodones se encuentran, de hecho, adaptados a esa escasez de agua, sobre todo al estrés hídrico. Entonces, consideramos que estas especies tienen en su genoma genes importantes que se encargan de este trabajo de resistencia y que en algún momento vamos a poderlos usar de repente para otras especies que pueden ser especies de repente de otra producción o hasta para el mismo algodón industrial. Se pueden hacer hibridaciones, etcétera, para incorporar genes de resistencia y tolerancia, ¿no? O sea, nosotros lo vemos em, como un acervo genético importante que debe guardarse porque en algún momento lo vamos a tener que necesitar. Perfecto, muchas gracias por las aclaraciones. Entonces, con ello vamos a dar por concluida la mesa del día de hoy de Ciencias Naturales 4. Muchas gracias a los ponentes por sus alcances en sus líneas de investigación. Agradecer también a los participantes, al público que nos está sintonizando tanto en el Zoom como en Facebook. Recordarles que este es el último día de la semana de investigación. Les invitamos también a acompañarnos en las últimas sesiones del evento. Voy a compartir por ahora el chat, los enlaces para que se nos puedan sumar. Con ello vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias. Tengan bonita tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones.